Amigos del Perú y del mundo, encantados de estar con ustedes nuevamente y por última vez. Como ya saben algunos de ustedes, este es el último programa de Rey con Barba. Es una decisión que ha tomado el canal. Y entonces, bueno, hemos preparado, tanto yo como José Barba, unas palabras, una especie de editoriales de despedida. ¿Qué queremos hacer? Una especie de recuento, ¿no? Me van a permitir transmitírselo. Cuando hace 14 años decidimos hacer este programa, teníamos claro el objetivo. Hacer un programa de opinión, de análisis político. Advertimos entonces, y lo hemos recordado a los televidentes muchas veces, que no sería un programa periodístico imparcial. Queríamos que fuera un programa en el que expresáramos con claridad y sinceridad nuestros puntos de vista, nuestra opinión sobre el acontecer nacional. Y representar también la opinión de muchos peruanos que no tienen la oportunidad de darla a conocer. Queríamos llamar a las cosas por su nombre, como se dice, al pan pan y al vino vino. Duro con las ideas, respetables con las personas. Queríamos demostrar que se puede hacer periodismo sin olvidar una norma ética indispensable. La opinión es subjetiva, pero la información debe ser objetiva. Confundir información con opinión es manipulación periodística, manipulación informativa. Con la experiencia de años en la política activa de nuestro país, queríamos mostrar que se puede hacer periodismo conscientes de la responsabilidad de informar con la mayor objetividad posible y de opinar sobre esa realidad, procurando orientar a los ciudadanos con veracidad y sentido común hacia lo que le conviene al país para conseguir su desarrollo integral. Desarrollo económico, social, político y también moral. Por eso, en Rey con Barba, no hemos dado oportunidad a quienes suscriben programas o acciones contrarias al progreso. El socialismo, el comunismo, el populismo, la mentira, la demagogia, la ilegalidad. Por ejemplo, respetamos y apoyamos el ejercicio del derecho constitucional a la huelga y apoyamos, y a la protesta, pero no le hemos dado cobertura alguna a quienes, ejerciendo mal un derecho, violan la ley y el derecho ajeno, porque nada justifica el delito o la protesta violenta. Consideramos un error del periodismo en general y una grave injusticia dar la impresión, por ejemplo, de que quien viola la ley y promueve el desorden practicando la violencia tiene razones o tiene razón. Y en cambio, los responsables de restablecer el orden, la policía muchas veces, la Fuerza Armada, otras, en ocasiones con necesidad de defenderse ellos y defender a los demás, ejerciendo una fuerza legal. Ellos son los abusivos. Es lo que se transmite muchas veces. Nunca nos han convencido esas llamadas a la pluralidad, ciertamente incoherente con la necesidad de difundir lo que nos parece correcto y de combatir y denunciar lo ilegal o lo que nos parece incorrecto. La pluralidad se da en los distintos medios, que los socialistas, los violentos, los demagogos, busquen el suyo. Cada medio tiene el derecho, incluso el deber, de tener una línea. ¿Por qué en un programa o en un medio que sabe el daño que hace la corrupción, la demagogia y el comunismo, por una pluralidad mal entendida, se debería dar oportunidad o cobertura a un corrompido, a un demagogo o a quienes predican ideas marxistas? Así, con esos errores, muchas veces han fabricado candidatos ineptos, demagogos y hasta corruptos. Los han hecho populares y así los han ayudado a ser elegidos.
y después todos sufrimos las consecuencias. En estos 14 años de programa hemos criticado a gobiernos, políticos, ministros y alcaldes, cuando nos parecía indebido su comportamiento o nos parecían equivocadas sus decisiones y actitudes. Era nuestro deber hacerlo. Para eso vinimos. Si por amistad mal entendida algunos se han resentido por nuestras críticas y sugerencias, lo lamentamos. Somos amigos de muchas autoridades y políticos, pero somos más amigos de la verdad, de la honestidad y de la prudencia en el ejercicio del poder. Si cualquier persona debe agradecer más las correcciones que las alabanzas, en una autoridad esa humildad es mucho más necesaria porque de sus decisiones y actitudes dependen las legítimas aspiraciones de muchas más personas. Hace mal el político que cree que la crítica es un ataque, una injuria, un insulto o una difamación. Hemos tratado de recordar que los burócratas son servidores públicos y no superiores a los ciudadanos, que atentar contra el Estado de Derecho es atentar contra el país, que la mentira en un político hay que denunciarla, porque en la raíz de todo acto corrupto hay siempre una mentira. Hemos repetido una y otra vez que la seguridad ciudadana depende del ejercicio legítimo y firme de la autoridad, que el desarrollo económico solo es posible si hay economía de mercado y respeto a la propiedad segura, que la pobreza solo disminuye si se genera empleo y no con programas sociales que muchas veces además son ineficientes y se prestan a la corrupción. Que lo único que genera empleo es la inversión productiva, que la inversión solo es posible cuando hay confianza y que ésta se produce cuando las autoridades respetan las reglas dando seguridad jurídica. Que para asegurar calidad en los servicios públicos de justicia, de infraestructura, de salud y de educación, el Estado no debe meterse donde no ayuda, sino estorba. En resumen, que hay que asegurar tanta actividad privada como sea posible y solo tanto Estado cuanto sea necesario. Cuando en el año 2011, iniciamos esta aventura en Willax Televisión, eran muy pocos los periodistas, analistas y medios de comunicación que estaban dispuestos a enfrentarse al enorme poder de algunos políticos y gobiernos. En muchos medios había, perdonen la expresión, un servilismo vergonzoso al poder de turno. Recordemos la época de los gobiernos de Humala, de Vizcarra y de Castillo. Tenemos el sano orgullo de haber contribuido poco a poco a que este canal se fuera convirtiendo en un referente de libertad, de independencia, de defensa de una verdadera democracia, no de una boba y débil, como hemos dicho. Que poco a poco fuera acogiendo a periodistas de renombre que, despedidos de otros medios o decepcionados del parametraje, encontraron en Willax una casa periodística que los acogía. Desde la época de la dirección de Cecilia Valenzuela y Gilberto Hume hasta la actual conducción de Erasmo Wong y su hijo, Willax ha dado que hablar, pese a que, según algunos, era el canal que nadie ve. Muchos de los que nos han seguido primero diariamente de 8 a 9 de la noche, durante los primeros 3 años y pico, y luego semanalmente o eventualmente, porque los ganaba a la hora de dormir, pueden haber discrepado de nuestras opiniones. Es lógico, no somos monedas de oro que a todos gusta. Pero les aseguramos que siempre hemos procurado hablar y actuar de buena fe. Y cuando al transmitir una determinada información nos hemos equivocado, hemos rectificado con sencillez y hemos pedido disculpas.
Amigos del Perú, hoy nos despedimos de ustedes, de los que están aquí y de los que están fuera, con la esperanza de que este programa les haya servido para conocer y entender mejor la realidad de este país dulce y cruel, como lo llamó Basadre, y para hacerse una idea de lo que conviene fomentar o combatir. A todos ustedes, gracias por su sintonía y a Willax Televisión por la oportunidad que nos han dado de tratar de servir al país a través de este programa. Le toca a usted, señor. Muy bien, ingeniero. Buena editorial. Yo solo diré que esto no es una despedida ni un adiós, porque Willax ha sido nuestra casa, siempre la será, y cada vez que nos necesiten no tienen más que llamarnos. Por casi 14 años hemos librado juntos una lucha por la democracia, por la libertad y contra todo proyecto totalitario. En un principio, como bien lo has recordado tú, Rafael, estuvimos bastante solos contra Humala y la gran prensa, solos contra PPK y la gran prensa, porque la prensa siempre se desliza hacia el poder, solos contra Vizcarra y la gran prensa. Después, justo en el momento de mayor peligro para el país, llegaron líderes de opinión estupendos, como Milagros Leiva, Philip Batter, Beto Ortiz, Augusto Sonday, Diego Acuña. Cada uno de ellos, desde su propia trinchera, sumó a la meta fundamental, que no era otra que la preservación de la democracia en nuestro país. Cuando la amenaza senderista de Pedro Castillo llegó a Palacio, hubo turbas, recordarás, de mercenarios queriendo incendiar Willax y masacrar a sus conductores. Aquí, y lo digo en serio, nadie corrió, nadie se asustó. Y recuerdo que Erasmo Wong, casi con 80 años, dijo muy tranquilo: yo no tengo ningún temor. Si incendian Willax, yo construyo otro. Y si alguien muere, le construyo un monumento, pues, ¿no? Yo le dije en broma a Philip Batter: oye, tú calzas con el perfil para hacerte un busto en la puerta de Willax, ¿no? Mártir de la democracia. No, me dijo, mejor que sea Beto Ortiz. ¿Ah? Bueno, algo más. Y quiero ser enfático, porque no quisiera que quede ninguna duda al respecto. Nos vamos sin ninguna crítica, sin ningún reproche. Y al contrario, muy agradecidos, ¿no? Primero con Cecilia Valenzuela y Gilberto Hyun, que nos dieron la oportunidad de ejercer un periodismo libre y de choque contra la prensa frívola, viciosa, escandalosa, difamadora y mercenaria. Ese fue un trabajo que lo hicimos y que hubo un precio que tuvimos que pagar. En segundo lugar, muy agradecidos con Erasmo Wong y su plantilla gerencial por haber confiado en nosotros por tantos años. Aquí siempre se nos trató con aprecio y con respeto. Y hasta nos permitieron fumar un habano después de cada programa, ¿no? Hasta que nos dijeron que no tiráramos el habano en las jardineras. En las macetas, ¿no? Y además nos pusieron una bella y simpática e inteligente productora como Rocío Vara, que siempre, valiéndose de su experiencia, fue un auxilio importante para nuestro programa, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, no? Por último, un gran abrazo a los miles de compatriotas del Perú y del extranjero que desde la intimidad de sus hogares nos han acompañado en esta larga y procelosa aventura. Termino diciendo que viva la amistad que aquí hemos construido y que viva Willax, que en los momentos más oscuros del país supo ser en realidad una luz de esperanza, honor y valentía. Y aquí hago un alto para resaltar a Erasmo Wong, que a diferencia de casi todos los empresarios peruanos, él pudo perderlo todo y terminar preso. Y sin embargo, lo arriesgó todo por el Perú. Se la jugó. Por esta razón, para mí, Erasmo es uno de los héroes de la democracia. Por esto y más, ¿no? Para nosotros ha sido, y creo que te interpreto correctamente, ha sido un privilegio, ¿no? Sí, señor. Compartir tantos años con la gente de este canal,
gente y recuerdos y experiencias que lo llevaremos siempre en nuestro corazón, ¿no? Y ahora sí, punto aparte, ¿eh? Y este punto aparte, lo acabo de hacer, ¿no? Habíamos quedado con la gerencia del canal en culminar toda la hora de este último programa. Pero la verdad, para mí, esto ya no tiene sentido. El telón ha caído y los actores deben de partir, ¿no? Sé que había un compromiso, pero también sé que tanto Erasmo como Enrique lo van a entender perfectamente, ¿no? En este preciso instante, yo lo único que deseo es tomar un café, prender un habano, relajarme un poco y luego ir a ver a mi bella y romántica esposa. Les cuento que algo que a ustedes les puede parecer ridículo, pero hoy celebramos exactamente a las 11:45 el día del primer beso. Beso que ella no olvidó y yo tampoco, porque a través de ese beso unimos nuestras vidas para siempre. Por esta razón, vamos a hacer la celebración como lo exige el protocolo, ¿no? Con champán y sin curiosos, ¿no? Y le digo, amigos, me despido con una frase de nuestro amigo Porky, que debe estar, me imagino, muy contento, ¿no? Y él suele decir, eso es todo, eso es todo, eso es todo, ¿no? Así que buenas noches y le deseo a los amigos de Willax, ¿no? Y a todos los habitantes de este gran canal la mejor de las suertes, salud y prosperidad. Rafael tiene todavía algunas cosas que decir, pero en lo que a mí se refiere, yo he concluido. Muchas gracias y ahí nos vemos. Muy bien, Pepe. Ya, tú sigues nomás. Feliz aniversario. Yo me voy. Tengo deberes sagrados que cumplir. Muy bien, de acuerdo. ¿Listo? Yo sí continúo. A ver. Continúa. Continuaré con algunas de las muchas noticias que existen ahora, que han sucedido en esta semana. Lo primero que quiero mencionar es, voy a tratar de concentrarme en temas que son realmente fundamentales. El primero de todos es algo que me ha llamado profundamente la atención. Antes de hacer este comentario, declaro que aunque lícitamente en este tema sí tengo un interés familiar, porque mi familia es afectada o fue afectada de la reforma agraria, quiero contarles lo siguiente. En la reciente audiencia del Tribunal Constitucional sobre valorización de los bonos de reforma agraria, me llamó profundamente la atención el comentario de un magistrado que insinuaba que para la devolución del dinero del FONAVI se justificaba actualizar el valor de lo descontado en las planillas, porque los afectados fueron empleados de baja condición económica y que en cambio en el caso de los bonos de reforma agraria la actualización del valor no se justificaba porque los afectados fueron personas de alta condición económica. Esta afirmación, además de no ser cierta por muchas razones que podríamos mencionar una detrás de otra, constituye una flagrante discriminación que viola el artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política, que dice textualmente lo siguiente: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Resultaría un escándalo y una clara contaminación ideológica de la justicia constitucional que un vocal del Tribunal Constitucional, cuya función es precisamente defender los derechos constitucionales de todos los peruanos, basara su voto en una opinión discriminatoria que viola directa y expresamente un precepto constitucional. Ojalá que esta reflexión sirva para que ese magistrado reconsidere su posición y para que con coherencia jurídica el Tribunal Constitucional haga por fin justicia en este tema. Muy bien, esa es la primera. Por otro lado, estoy seguro que interpreto el sentir de muchos lectores cuando
leen los periódicos o escuchan los noticieros y se encuentran con una serie de noticias titulares, vamos a decir, que desaniman a cualquiera, que lo que hacen pensar es que estamos en el peor de los mundos. Es verdad que estamos mal, es verdad que hay montones de problemas, es verdad que hay cosas desastrosas en el país y en el mundo, pero no todo es malo, no todo lo que sucede es malo. Hay gente muy buena, hay gente muy trabajadora, hay gente muy generosa, hay gente que hace un bien enorme en muchos sitios. No es noticia, debería de serlo, pero no lo es. Fíjense lo que dice un solo periódico, lo he tomado de cualquier día, de esta semana o del anterior, me parece que es. Pero voy a leer solo los títulos de esa edición de ese periódico, no voy a decir cuál. Los títulos de los artículos son los siguientes. Caraballo continúa sin agua y desagüe. Joven con esquizofrenia fue abandonado por Hospital de San Martín de Porres. Hallan sin vida a trabajador edil desaparecido. La familia estaba siendo extorsionada. 108 puertos cerrados por oleajes anómalos. Centro de salud es nido y cementerio de murciélagos. Sujeto mata a perro a ladrillazos. Denuncian que búsqueda de Ashley se paralizó. Gracias a Dios ya encontraron, bueno, lamentablemente fallecida, ¿no? Pero gracias a Dios para su familia el haber encontrado el cuerpo de Ashley ha sido por lo menos un consuelo. Pero en ese momento no lo habían encontrado. Y decían que la Fuerza Aérea había paralizado, cosa que no era verdad, dicho sea de paso. Chofer ebrio arrolla y mata a emprendedor. Madre gestante muere tras choque y volcadura de su auto en Puno. Banda masacra a 14 personas en Carabelí. Con chalecos continúan los robos de motocicletas. Cae falso médico con 150 denuncias. A ver, hay que informar, pero como digo, no solo ni todo lo negativo. También hay cosas positivas. No fomentemos, creo yo, el pesimismo y la negatividad. Otra noticia rápida. Prisión, ¿nos tenemos que ir al corte o todavía? Prisión para Humala. Los fiscales han pedido 35 años para Humala. Amigos televidentes, ustedes saben perfectamente que en este programa hemos sido muy críticos con Humala, con su mujer, con los allegados a Humala en su momento, por los retrasos que significaron para el país el tener un gobierno como el de Humala. Por cierto, justamente nosotros empezamos con este programa el 1 de agosto del 2011, es decir, el primer día útil del gobierno del señor Humala. Hemos criticado a Humala y a su gobierno muchas cosas, pero pedir 35 años a Humala por los actos de corrupción que haya podido haber, por ejemplo, el financiamiento desde el exterior, que parece que es la principal acusación, es desproporcionado. Ni a Abimael Guzmán le dieron 35 años. En principio le dieron cadena perpetua, pero cuando anularon el juicio en el fuero militar, le dieron, ya, me llaman, me dicen, me piden que vaya al corte en un minuto. 35 años es una desproporción. Es la pena máxima, entiendo, es la pena máxima. Pero es propia el pedir una pena de ese nivel, y no es que defienda de ninguna manera a Humala, es solo propia de fiscales descentrados psicológicamente y enfermizos resentidos sociales. Es la única excusa que le encuentro, por decir algo. Y antes de irme al corte, una última. La Reserva Arqueológica de Nazca peligra. El ministro de Cultura acaba de originar un escándalo en el mundo, no solo en el Perú, en el mundo, por un decreto que modifica el polígono de protección de la Reserva Arqueológica de Nazca. Pregunto, y hay mucha gente que lo está pensando y que me ha llamado a decirlo, ¿es una presión de la minería ilegal?
o solo es una imprudencia y una falta de información y de adecuado estudio y discusión de parte del ministro de Cultura. En cualquier caso, el Congreso ya lo ha citado a una interpelación con una serie de preguntas que creo que ha hecho muy bien el Congreso. Muy bien, nos vamos al corte y regresamos.